veces ir con toda humildad en silencio y decirle: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué mal hay en mí que yo no conozco? ¿Qué es lo que mora en mí que no lo puedo sacar? Porque de pronto tengo complejos, o porque porque soy tal vez demasiado determinante, o porque tal vez soy autosuficiente, o porque tal vez soy esto, o porque tal vez soy este otro. Pero si Dios viene y te dice algo, ¿sí? Si tú esa palabra lo recibieras por fe, entonces tu caminar sería diferente. 2 males me hicieron a mí, ¿sí? Se apartaron de mí, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque formaron en la vida de uno la justicia humana. Y la justicia humana es haberse separado de la justicia de Dios, de la fe y de la obediencia. ¿Sí? Dice, entonces, ¿cuál es la fuente de agua viva? ¿Cuál era? Amén. Hacia Dios. El que procura justificarse por su vida recta y moral, escuchen, el que procura justificarse por su vida recta y moral, sin obedecer al Evangelio, es culpable de procurar establecer su propia justicia. Entonces, la justicia humana, anote, es la que procura justificar su vida recta y moral. ¿Sí? Es aquel que justifica su vida recta y moral, pero sin obedecer el Evangelio. O sea, el Señor te dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, esto no voy a hacer, esto no voy a hacer, pero lo de acá todavía no puedo. ¿Sí? Entonces, aquella persona que quiere justificar su vida recta o moral sin obedecer la palabra de Dios, significa, ¿sí?, que es culpable de haber dejado la justicia de Dios y haberla cambiado por su justicia humana. El tal no hace caso a la cruz de Cristo, sino la ignora. ¿Por qué la ignora? ¿Sabe por qué la ignora? Porque aquella persona que sabe que Jesucristo hizo un sacrificio sin que Él haya tenido que ver por mi pecado, ¿sí?, y sigo viviendo mi vida como yo quiero y no tomo en cuenta lo que dice su palabra, entonces yo estoy ignorando la cruz. No la estoy validando. Aún ni que Dios te haya rescatado del fango, aún ni que Dios te haya restaurado tu matrimonio, aún ni que Dios ahora te haya dado la oportunidad de ser quien eres, tú estás invalidando la cruz de Cristo por tu propia justicia. ¿Sí? Eso es lo que haces. Estás diciendo por su vida que no necesito la sangre de Cristo. Es que esa es tu justicia. ¿Cuándo la necesitas a la sangre de Cristo? Cuando estás en un problema, cuando tu hijo está en un problema, cuando estás en una economía, cuando está, ahí sí necesitas la sangre de Cristo. Pero mientras tanto, gracias, país. ¿Sí? Ayúdeme en en Romanos 4:7. ¿Qué es lo que dice? Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Sí, esa es la justicia que Dios tiene por medio de la fe. Porque tú no puedes mirar que tus iniquidades han sido borradas, pero tú debes creer. Tú debes creer.
y crees en tu justicia, entonces invalidas la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, mira, es la justicia que Dios atribuye al hombre perdonado, al cual no imputa ya el pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en Hechos 22:16? Mucha gente dice, es que yo esto, es que yo este otro, es que yo este otro. Como digo, siempre hay dos intenciones en la vida de una persona. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué te detiene, no? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Tu propia justicia. Tu propia justicia. ¿Sí? Tu falta de fe y tu desobediencia. ¿Sí? Primera de Corintios 11:1. Amén. ¿Qué es lo que dice? Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Eso es. Dios habló. Dice, eso es por fe. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Dios. ¿Sí? Mire, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por fe? Es por fe. Pero muchos ya dejaron la fe. Dejaron la fuente de agua viva. Y lo único que practicamos es la justicia humana. Sí, es la justicia humana. ¿Sí? Eso es dejar la fuente de agua viva. Vamos a ir con la cisterna. Y el segundo pecado es, cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Verdad? ¿Cuáles serán esas cisternas? ¿Sí? Mira, tú rechazas a Jesús y la vida eterna que Él ofrece. Dice, en vez, tú buscas una vida mundana, pecaminosa. No buscas la vida eterna por medio de Jesús, la fuente de agua viva, pero buscas la vida que te ofrece el mundo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, todo lo que es espiritual no queremos saber. Nos incomoda, nos molesta. ¿Sí? Edgar ayer me decía, estábamos hablando así de un tema, ¿no? Y él me decía, a mí casi me hacen caer con la colada morada. Pero fue tenaz porque yo dije no y no. Dice, ahora, ¿por qué fue fácil decir no a la colada morada? Y él decía, pero ¿por qué me es difícil dejar la cola? Entonces, hay una respuesta y es muy fácil. La colada morada, ¿cuántas veces lo toma? ¿Una vez al año o? ¿Cuántos toman más veces al año la colada morada? De vez en cuando, cuando me van bajo a Vean, por decirlo así, ¿se tomará unas 3 veces al año? exagerar, sí. Ya, por exagerar. Pero la colada morada se toma una vez. En cambio, la cola, ¿cuántas veces usted toma? Ya. 3 al día. Entonces, mire el punto, hermanos. Tanto la una como la otra, por el hecho de que son contaminadas y cómo vienen procesadas, sí, están atentando contra los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es fácil dejar la colada morada? Porque ese no es mi hábito, ese no es mi hábitat en mi vida. Entonces es fácil, es algo que yo puedo dejarlo con facilidad. Pero algo que es un hábito en mi vida de todos los días, ¿cómo la suplanto? ¿De qué forma? Es algo que está en mi vida. Entonces, ¿eso qué hace en mi vida? Eso hace que yo no quiera obedecer a Dios. Y mi falta de obediencia es por falta de fe. ¿Por qué? Porque está pidiendo confirmación, que Dios me hable. Y teníamos otro ejemplo ayer, muy claro,
Cristina decía, pero a mí, ¿por qué me pasó esto de la comida china? ¿Qué pasó? Y ella no se acordaba. Pero cuando ella vino, como 2 veces, ella nos trajo, me trajiste un camarón, creo, ¿no? O cholofán. Cholofán me trajiste. Cholofán de camarón. ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ya. Tú me trajiste 2 en una tarrina, 2 me trajiste, 2 veces me trajiste. Sí, tú me trajiste 2 veces. Entonces, yo no fui y le dije, oye, Cris, esto es malo y que no sé qué. Yo le dije, chuta, Cris, me vas a hacer comer algo que a mí no me gusta comer. Y no me gusta comer porque yo siento esto inmundo. Para mí esto es inmundicia, le decía. Entonces, con Cris, yo decía esto, yo pensaba por Cris, ¿no? Yo decía, en ella hubo una intención, el saber la verdad. Eso no es malo, ¿sí? El saber la verdad. No el morbo por querer tener más conocimiento, sino el saber la verdad. Porque usted tiene que entender esto. El morbo por tener conocimiento es solamente para que sigas matando. Sí, tienes el conocimiento, pero lo matas porque no lo practicas. ¿Me entiende? Pero aquel que quiere la verdad, algo quiere que pase en su vida. Tal vez ella no se puso a pensar eso, pero en la intención de su espíritu quería una verdad. Y Cristina ayer nos contaba que cuando ella fue a un chifa, se iba con Abigail, y ella entró, y yo le decía, mira, ahí, tus ojos espirituales se abrieron de tal manera que no fue a ver la comida, sino que sus ojos le hicieron ver al Buda, le hicieron ver a todas esas cosas que ellos tienen. El gatito con la mano. ¿Sí? Eso trajo a Cristina una repugnancia por volver a comer esa comida. Y desde allí, Cristina dejó de comer esa comida. ¿Sí? Nadie le dijo no comas. Pero el Señor, sí, metió una información que ella necesitaba buscar la verdad. Y ella dejó de hacerlo. Ahora, yo le decía, mira, el pastor decía, bueno, yo dejé de comer porque bueno, al comienzo sí, la Mari, no, a ella no le gustaba comer y yo a veces quería ir, decía, no, pues cómo va a comer sin la Mari, después si se entera ella se va a enojar y así, ¿no? Dice, pero la información me empezó a llegar de qué manera, cómo se cocinaba, cómo se preparaba ese tipo de alimento, que con ratas, que con perros, que no sé qué, que con no sé cuándo, que esto y que esto y que no sé qué. Entonces dice que eso poco a poco empezó a entrar en la vida de él, hasta que él dijo, no más, no voy a comer. Entonces, ¿cómo actúa el Señor? De esa manera. ¿Sí? Ahora, perdón, espérate, mija. Ahora, mire, el Señor en Éxodos nos habla claramente de que toda comida que es sacrificada a otros dioses, tú no puedes comer. Y usted tiene que entender que Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Así que es una mentira la doctrina que nos han dado de que el Señor vino a cambiar la ley por otra cosa. No, Él fue muy claro. Yo no vine a destruir la ley. Yo vine a que la cumplan. Yo mismo la cumplo. Al César tienes que dar lo que le pertenece al César. Pero a Dios debes entregarle lo que a Él le pertenece. ¿Sí me entiendes? Es lo que Dios quería dejar como parámetro en nuestra vida. Ahora, nosotros decíamos, ¿cómo la gente que conoce de Dios puede entrar a un lugar así y puede sentarte a comer frente al Buda? Cuando tú sabes que esa comida, perdóname, a mí no me puedes decir, pero ¿y cómo sabe que es consagrada? Toda la región oriental, sí, tiene un Dios, y no es Dios, y no es el Señor, y no es Jehová, sino es Buda. Y todo lo que ellos hacen, sí, todo lo que ellos hacen es consagrado para ellos, para esos dioses. Perdón, pastor. Mira, y mira algo más, y mira algo más.
Y a los hermanos, ¿saben cuál es el problema de mucha gente? Que no le gusta leer. Que no le gusta tomar información. ¿Usted sabía? ¿Por qué cree que todos los chinos tienen la misma estructura de restaurantes? ¿Usted sabe por qué? No sabe, ¿verdad? Yo le voy a enseñar por qué. Mire, ellos son tan unidos que ellos, cuando uno viene al país y viene y se construye el sí, y cuando ya empieza a tener dinero, ellos traen a otra persona y ellos sí construyen ese restaurante para que esa otra persona venga, y así continuamente todos se ayudan. Aunque sea cocinado por otra persona, igual es malo. A eso iba también. Nosotros ayer decíamos, nosotros podemos haber entrado a un local, pero obviamente ya no está construido así. Sí, y pudimos haber comido. Y vemos que el chino sale. Obviamente el chino ya no tiene los principios de su cultura. Porque todo chino, sí, que tiene toda esa procedencia, no me crea a mí, hermano, en serio, no me crea a mí. Pero usted está comiendo comida inmunda. ¿Por qué? Porque está así, porque toda esa comida, sí, ya está consagrada. Porque si no, entonces no tuvieran esos dioses que tienen en el este. Una pregunta, pastora. Sí, estoy un poco confundido, la verdad. Yo entiendo el hecho que usted dice que lo que es consagrado no se debe comer, perfecto, porque inclusive Daniel, por eso justamente no aceptaba la comida que se consumía en el reino, porque estaba consagrada. Y eso está perfectamente claro. Mas, sin embargo, si usted dice que no debemos, que Jesús no vino a abolir la ley, entonces claramente en Levítico dice que hay animales que nosotros no podemos consumir. Un ejemplo, el chancho. Otro ejemplo, camarón, cangrejo, y te da una serie de listas. Pablo dice que lo que ya fue bendecido no lo llames inmundo, pero ese es el problema que hay en mi trabajo, y yo te hablo por la experiencia que vivo personalmente día a día. Es que ahí dicen que Jesús no vino a abolir la ley, y que la ley se debe cumplir tal como es. Mas Pablo se antepone a lo que dijo Jesús de alguna manera, porque él al decir que lo que ya está bendecido obviamente te hace dar a entender que no hay problema, que puedes consumir el resto. Mas sin embargo... Estás hablando de la visión de Pedro, que tuvo. Sí. La visión que tuvo y dijo, no llames inmundo todo lo que Dios ha bendecido. Pero Pablo también hay una parte que lo dijo de esa manera. Entonces si nosotros nos ponemos a ver entre realmente a quién debemos escuchar claramente lo que dijo Jesús, más que lo que puede haber dicho Pablo o Pedro. O sea, es lo que usualmente a nosotros nos dicen, porque Jesús vino a decir exactamente que él no abolía la ley. Entonces, en ese sentido, ¿cómo debemos aplicar esto para que sea algo realmente dentro de los parámetros de la fe que debemos vivir? No consumir exactamente tal como dijo la Biblia, asumir la otra parte que dice de lo consagrado, o sea, no lo vamos a llamar inmundo, o claramente lo que dijo Jesús, que él no vino a abolir la ley, sino vino a hacer que se cumpla la ley. Y hay versículos donde ahí ya no habla si fue consagrado o no, sino que claramente Dios dio una lista, y en este caso fue Jehová que dio una lista de alimentos que no debemos consumir, y los seguimos consumiendo. Esa era mi pregunta y mi inquietud. Justo esos dos temas yo iba a topar, porque es evidente que uno va a ir allá. Eso es algo que no se puede evadir. Verás, primero que nada, lo que dijo acerca de Daniel es cierto, ¿sí? Daniel estaba tan claro que la comida del rey, ¿sí? Y bueno, y en algunos casos los que hemos visto la película de Daniel, vemos que preferentemente un chancho que te pasa. Pero Daniel lo que se refiere es en general a la comida. Y él es determinante, y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esa comida, por favor. Pruébame en todo caso, con tal de no comer esa comida, pruébame. ¿Ya? Y perfecto, eso pasa. Ahora, ¿y el resultado cuál es? El resultado es el respaldo de Dios. Vamos al tema esto de sí es cierto lo que dice Pablo, que en el libro de Levítico el Señor pone una lista de animales que prácticamente en ese tiempo, ¿sí? Se debía cumplir bajo la ley de que no debíamos comer. Ahora, es cierto lo que dice también Jesús, que Jesús no vino a abolir la ley. En donde nos perdemos
es cuando, y donde mucha gente se vale, sí. La mayoría de la gente, por ejemplo, cristianos ¿qué más les gusta estar en los eventos, no? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Siempre tratan de justificar un versículo con lo que ellos van a hacer. Entonces, tú acabas de decir algo que es cierto. La intención del corazón cuenta muchísimo delante de Dios, muchísimo. Porque en este tiempo, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, bueno, yo soy cristiano y tengo que dar buen testimonio. Mi prima me invitó, justo que hicimos ayer, mi prima me invitó a un matrimonio, a un 15 años me invitó, y tú sabes que estoy atrasito de ganarle para Cristo. Entonces ¿quién más que yo para ir a ese lugar y demostrarle lo que es un cristiano? Pero pregunto yo, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Es realmente que su piel esté moviéndose ahí con la música y todo ese tipo de cosas? Vamos a ir a Romanos 14. Sí. Y justo en Romanos también habla de eso. Vamos a ir a Romanos 14. Y justo ese tema nosotros topamos ayer con el Peter y algunos que estuvimos. Vamos a... Y mejor que tome ese tema porque a veces nosotros, sí es verdad, no. A veces Dios nos dice esto hazlo, esto no hazlo, y no lo damos tanta credibilidad. Pero cuando algo sale en las noticias, nosotros, boom, es la bomba y nosotros ahí sí creemos. Con esto termino. La visión de Pedro. En la visión de Pedro, el Señor nos dice... No tiene nada que ver con la comida. Exacto. En la visión de Pedro no tiene nada que ver con Pedro. Si usted estudia bien esa palabra, estaba refiriéndose, hermanos, que los judíos a los gentiles los llamaban inmundos. No tiene nada que ver con la comida. Le estaba diciendo que el Señor había venido tanto por los judíos así como los gentiles. Y por eso el Señor en un ejemplo, Él dice, mira, yo bendigo tanto a judíos como a gentiles, y por eso tú tienes que recibirle a Él, pero no tiene nada que ver con la comida. Ahora, si por un supuesto caso fuese que se dirigiera a la comida, entonces en la Biblia narraría, y Pedro cogió un pato, cogió un chancho y empezó a comer. Ya, pero no dice nada de eso, dice que nuevamente el lienzo se volvió. Generalmente Dios siempre habla generalmente para que haya revelación, no habla directamente, siempre es para que nosotros trabajemos un poquito nuestro espíritu y que dejemos que el Señor nos muestre por medio del discernimiento. Regresando al tema de chifa, un ejemplo, o sea que aunque tú cocines es malo. Mira, vamos a ir a Romanos 14. Vamos a ir a Romanos 14. Sí. Mire, dice, recibid bien al que es débil en la fe y no entréis en discusión con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, solamente comen verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios también le ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo. ¿No es cierto? Hasta ahí voy a aclarar un poquito. Dice el Señor, mira, dice, hay personas que comen, sí, pueden comer todo y ellos se sienten bien. Pero hay otras personas que no comen todo, pero también se sienten bien. Sí, dice, y el primer punto que el Señor dice, pero, sí, lo que tú no tienes que hacer es juzgar. Es lo que el Señor te manda. Te dice, no les juzgues, porque no coman o porque coman. No les juzgues. Sí, es lo que el Señor está diciendo. Ni te hagas grande ni te hagas chiquito porque haces o porque no haces aquello. Es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Ya, entonces dice, ¿quién eres? Dice, y queda bien, pero mira lo que dice acá, en el 4. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Ahí el Señor ya te está dando un punto referencial y te está diciendo, sí, mira, lo que vaya a venir
vendrá por peso de tu amo. Sí, o sea, si tú hagas o no hagas, a mí no me debe importar. No me debe importar. No debes juzgar y no debes criticar. Sí, porque al fin y al cabo el peso vendrá por su amo, por su amo. Pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerle quedar bien. Asimismo, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda un determinado día para honrar al Señor, lo guarda. El que come de todo para honrar al Señor, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. De manera que así en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Acuérdense de esta palabra. Sí, dice, ni menosprecies ni juzgues, porque todos nos presentaremos, sí, delante del Señor para que nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán las rodillas y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Entonces abajo siga. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida todo hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. No deis pues lugar al que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí es donde empieza la palabra de Dios. Ahí es donde el Señor te está diciendo, mira, te está diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres, comes. Si no quieres, no comas. Si quieres, ándate a un lugar. Si quieres, no te vayas. Sí, si quieres, guarda el día santo. Si no quieres, no lo hagas. Dice, pero mira lo que dice aquí abajo. Acá abajo el Señor está diciendo, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sí, para Él, ni esto, ni aquello, ni esto, para Él no es. No le vale. No importa. No importa. Dice, sino justicia para el gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, el Señor te está diciendo, mira, yo no sé por qué te haces tanto lío. Sí, en todas las cosas naturales. Sí, para el Señor lo único que es justicia es lo que proviene del Espíritu Santo. Y obviamente, cuando tú vives por y para el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a determinar tu naturaleza humana? La vida espiritual. La vida espiritual. Mira, pastora. Ya. Sí. Ya. Quiero corroborar con lo que tú dices en 1 Corintios 8. Mira lo que dice. Si bien la vianda, o sea, hablando de la comida, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad bien que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, sí, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. A lo que se está refiriendo en lo que tú dices,
es lo mismo. Es lo mismo, porque nosotros estamos hablando que no por la comida tú te vas a perder, pero te está diciendo que puede ser también tropezadero para Ya, muchos. te voy a dar un ejemplo. Mira, el Señor a ti o a la iglesia, sí, porque, a ver, empecemos por este punto. Yo creo que aquí vamos a hacer el y va los demás del mensaje, vamos a ver la cisterna, vamos a continuar. Pero mire, el punto es de que cuando el Señor te revela una palabra, lo hace para dos formas, ¿no es cierto? La una es personal, para mi vida, sí, me está revelando para mí. Y la otra palabra, sí, es para el pueblo, sí. Cuando el Señor le está dando la palabra al pastor o a la pastora, es obviamente porque sabe que hay 1, 2 o 3 personas que están buscando una verdad. Sí, entonces el Señor trae la palabra. Pero esta palabra ya no se hace personal, sino se hace general. Y como es por fe, todos los oyentes o los hijos de Dios, ¿qué deberían hacer? Tomar la palabra por fe. Y conforme tu caminar se viene a ser viva y eficaz. ¿Para qué? Para que no sea tropezadero para otras personas. En la palabra que leo yo, pastor, significa esto. Mira, mucha gente, después de que tú ya recibiste la palabra, sí, y a mucha gente que ya el Señor le confirmó, digamos así ya, y tú ya sabes la palabra, entonces, cuando viene alguien a ti y te pregunta, ¿pero yo puedo hacer esto? ¿Cómo tú vas a actuar? Con autoridad. ¿Por qué? Porque como el Señor a ti ya te habló y te convenció, entonces tú le dices, es que no puedes comer, porque esto es así, esto es así. Entonces, obviamente Él te viene a preguntar, porque Él está en esa lucha, pues. Nadie te va a preguntar porque simplemente quiso preguntarte, a no ser que tenga morbo, ¿no es cierto? Por eso digo, la intención es lo que pesa siempre en el hombre. Sí, entonces, obviamente cuando alguien te viene a preguntar, es porque está en esa lucha entre tu carne y tu espíritu, entre que tu espíritu te dice no debes hacerlo y tu carne te dice no, pero ¿por qué no lo vas a hacer si lo puedes hacer? Entonces, cuando tú has recibido la palabra de Dios y tú estás claro por fe que lo que Dios te está diciendo es verdad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes hablar con autoridad de esa persona, pero cuando empiezas a ser tropezadero, cuando tú aún conociendo la palabra y tú sabiendo, pero como hay pecado en ti y esa concupiscencia, ¿cuál es la respuesta que damos? Chuta, ¿sabe qué? Eso. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que deberías pedir confirmación al Señor para que te revele. Porque siempre es bueno que el Señor te revele. ¿Cómo se quedó esa persona? Peor que antes. Con hambre. Porque tal vez él estaba pidiendo una confirmación. No sabes si come o no come. Voy a ir de la pastora, voy a ir donde cualquier persona y me va a decir la verdad. Y me encuentro con nada, entonces significa entonces que tal vez puede ser mentira eso. Pero fuiste tropezadero porque tú teniendo la verdad, como no la quieres creer por fe, entonces y eres confrontado en tu verdad, entonces ¿qué prefieres? Sí, botar la pelota a otro lugar, donde a ti no te comprometa en tu diario vivir. Eso es lo que se refiere la palabra. No hagas tropezar, ten cuidado. Vamos, sigamos acá, dice, mira, dice, mira, acá, déjame. Mira, dice, voy a retroceder un poquito en el 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. Al mismo punto. Sí. O sea, ¿qué es tu comida? Es tu deseo, es tu seguir pecando, es tu seguir deseando las cosas, sí. Y hay mucha gente que quiere descubrir la verdad y que nosotros sabemos la verdad. Pero no queremos todavía creer, ¿por qué?
Porque buscamos una confirmación. Buscamos una confirmación para que eso nos dé paz y nos pueda cambiar la vida. Y a veces ni teniendo la confirmación, hermanos, si lo hace el mismo pecado. Mire, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Sí, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que aquel que vive en el Espíritu, lo que tú hagas. Sí, es obvio que el Señor no va a irse a hacer las cosas que Él aborrece, pues. El Espíritu te lleva a hacer lo que Él ama. Por lo tanto, entonces, todo lo que tú hagas siempre va a ser aprobado por el hombre. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que opera en tu vida por causa de vivir bajo la justicia del Espíritu. Del Espíritu. Sí. Entonces dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar. Sí, lo malo es que eso es el problema de la gente, que solo lee por contexto, hermanos. Pero miren lo que dice más abajo. Mejor es no comer, dice, ¿no? Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Es lo que dice, ¿no? Mira, para mí, a ver, espérense un ratito. Para mí es mejor no comer carne, no tomar bebidas, dice, sí, dice, no hagas nada de estas cosas, dice, para él es mejor, ¿no es cierto? Dice, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Y ahí empieza. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, por causa de la fe. Por causa de la fe. Dos cosas importantes del 22 y el 23. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, él leyó, él, para mí, perdió el tiempo explicando todo. ¿Sí o no? Perdió el tiempo diciendo que si puedes comer, que si no puedes comer, que si puedes beber, si no puedes beber, si no es... O sea, para mí, perdió el tiempo haciendo eso. Y cuando uno dice, yo no creo en eso, pero lo voy a hacer por obediencia, porque se ha habido. Dios conoce la intención de tu corazón. Por eso, al final, sales avergonzado, sales más golpeado. Sí, porque tu obediencia no fue por fe, fue por obligación. Por eso, ustedes siempre tomen en cuenta la intención de su corazón. Es la intención de su corazón es el que le va a llevar a ganancia o a pérdida. Pero mire, todo el sermón para terminar diciendo, pero hay de aquel que dude. O sea, a todo el mundo le decía, chévere, entonces sí puedo comer. Qué chévere, entonces sí puedo beber. Qué chévere, entonces sí puedo hacer esto. ¡Wow! Todo me va a ser lícito. Y el Señor al último te termina diciendo, dice, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Qué significa esto? Simple, hermano. Sí. Vea, ¿por qué hay mucha gente con los corazones endurecidos, hermanos? Porque cada vez que usted fue confrontado con la palabra, usted no pudo creerlo por fe. Usted quería más salsas. Usted quería más confirmaciones. Pero mientras tanto, ¿qué seguía? Dudando. Mientras tanto, seguía
tu dar. Y dice que tu dar es condenación. Pasa, ¿no? Que vemos la foto y vemos los títulos, pero no leemos y le ponemos like. Decimos, me gusta, pero no leemos todo. No sé si usted leyó en el reportaje donde dan esta información de 160 muertos, 300 heridos, 80 están de alto riesgo. Y dice, y estaba la primera dama, canciller, no sé cómo, tal, estaba en el estadio, no, estaba en el concierto de rock, porque donde mueren la gran cantidad de gente es donde se estaba dando un concierto de rock. Sí, es allí. Y esta mujer estaba ahí. Y leíamos ayer y decía, y estaba junto a su esposa. ¿Sí? O sea, era lesbiana. ¿Sí? Terrible. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿usted podría decir que era un pecado de Dios? Perdón, que era un juicio de Dios. Sí, sí, que el uso, eso. Era un juicio de Dios, obviamente. Sí. Era un juicio de Dios, hermanos. Primero porque son esos lugares donde prácticamente dejaron a Dios a un lado. Mire, con qué yo dije, wow, Señor. O sea, el atentado más fuerte y donde hay más muertos es en este concierto de rock metálico, ¿era, no? Sí, en el teatro, donde estaba abriendo ese concierto. En ese mismo concierto estaba la primera dama, porque allá no hay presidentes. Sí, allá no hay presidentes, porque allá hay el sistema mundial europeo. Entonces allá rigen, son otras leyes, otro sistema de régimen. Entonces dice, y estaba ella, y sí, de 29 años, y estaba con su mujer. Terrible. O sea, ¿cómo dejaron a Dios de lado? Y lo que el Señor está haciendo, hermanos, es removiendo la tierra. Daniel, en lo que él estaba enseñando, decía, ¿cuántos obtienen para sí y retienen para muerte? Sí. Usted se puede imaginar cuántos hemos alcanzado el conocimiento y ¿qué hemos hecho con eso? Lo hemos guardado, lo estamos reteniendo. Yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué cree que retenemos? ¿Por qué retenemos? Autoridad, por miedo. A ver, por miedo, ¿por qué más? Falta de autoridad. ¿Por qué por falta de autoridad? Porque a veces uno se siente como cohibido de decir porque se siente está en pecado. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué retengo? ¿Por qué retengo lo que Dios me dio y que tendría que ser como agua viva? Y en vez de que se produzca el agua viva en mí, hago que se seque y que se produzca, digamos así, como un cemento en mi cabeza. Un cemento que no está dando la oportunidad a que fluya, que se mueva, que tenga vida. Sí, es por esta razón. Porque Dios llega a nuestra vida con la palabra. Pero como yo no la quiero todavía tomar o poner en práctica, la dejo ahí y la retengo. Y no fluye. Y obviamente se seca. Entonces, el mal, ¿quién lo hizo? Fue el hombre. ¿Para quién? Para yo mismo. Para mi vida misma. Sí. Así que
Yo le voy a decir algo. Cualquier problema que nosotros podemos tener, sí, queda reducido a nada, hermanos. Queda reducido a nada cuando todavía no tenemos que escondernos. Cuando todavía no tenemos que tratar de decidir si niego o no niego a Dios. Cuando todavía en mi vida tengo la oportunidad de decir con libertad, yo amo a Cristo. Cuando tengo la oportunidad de tener a mis hijos cerca. Cuando tengo la oportunidad de tener a una familia cerca. Cuando tengo la oportunidad de poder salvar a las almas. Entonces, yo creo que ese es un punto donde yo tendría que decir, gracias Señor. Gracias. Porque todo lo que yo pueda estar pasando, realmente, sí, no es nada. No es nada. De Ecuador a Europa, habrá unos 10 o 12 horas de distancia, hermano. 13 horas. 13 horas. Así que son solamente 13 horas con las cuales nosotros estamos separados de una violencia, de una masacre. Te voy a decir algo. Toda la gente que está huyendo y que está emigrando a diferentes países en Europa, por lo que pasó, ¿qué creen que va a empezar a dar? Van a regresar. Se van a cerrar, bueno, fuera que se regresen. No pueden regresar allá, a sus países, pero van a cerrar fronteras. Entonces, como no pueden estar en Europa, ¿a dónde van a ir? A los países americanos. Así que mi hermano, prepárese para lo que viene. El Señor a nosotros nos está preparando, hermanos, en lo que nosotros podemos soportar. En ese dolor, en esa angustia y en esa desesperación. Y si usted en este punto no puede soportar, yo creo que tal vez no vamos a poder estar preparados para no negar el nombre de Dios. Y lo único que vamos a terminar haciendo es negando el nombre de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, oh Padre amado, porque tú, Señor, has traído a este pueblo, Señor. Sabemos, oh bendito Jesús, que eres tú, Señor, que los traes. Sé, Señor amado, también que ellos todos los días, Padre, están peleando, Señor, en contra, Señor, de su propio bien, Señor, de su propia naturaleza, Padre. Lo entendemos, Señor, porque todos estamos pasando, bendito Rey. Me ha quedado muy claro, Señor, este desánimo, Señor, esta prueba, Padre, no solamente es para casa de Dios, Padre, porque nos hemos enterado, Señor, de que hay grupos, Padre, que están padeciendo igualmente, Señor. Mientras otros disfrutan, mientras otros viven en la mentira, Señor, mientras otros están engañados, Padre, hay un grupo, Señor, tal vez muy reducido, Padre, que está padeciendo, Señor, que está sufriendo, Padre, que está siendo confrontado, que está siendo confundido, Señor. Oh bendito Padre Celestial, hoy queremos declarar, Señor, con nuestra boca, mi Señor, que no taparemos, Señor, la boca, Señor, del profeta, que no taparemos tu boca, Señor, que, Señor amado, escucharemos, Padre, y atenderemos, oh bendito Rey, como lo hizo, Señor amado, el Rey de Nínive, oh Padre Celestial. Él decidió, Padre Celestial, convocar a reunión a su pueblo y exigir, oh bendito Rey, un ayuno para que se arrepienta su corazón del mal que ha hecho, bendito Rey, para que se vuelvan al Señor. Oh Padre Celestial, es necesario que en nuestra vida, Señor, nos volvamos, Padre. Nos volvamos, oh Padre Celestial, no a nuestro pasado, no al lugar que dejamos, Señor. Porque así lo hizo el pueblo de Israel, Señor. El cuerpo pudo haber estado en el desierto, Señor, pero su corazón y su mente estaban en Egipto, Padre.
porque allí no morían de sed, no morían de hambre, Señor. Ellos dijeron claramente: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si allá no nos faltaba nada. Esclavos, pero teníamos todo. Ese es nuestro corazón, Señor. Es allí donde está nuestra riqueza, mi Señor. Oh, mi Dios amado. Eliseo, Señor, hizo lo contrario de mucha gente. Se mantuvo cerca a Elías, aún a pesar, Señor, de que sabía que pronto se iría, Señor. Él no se separó. Vinieron muchas palabras, Señor, a él, a su oído, Señor. Ya déjale, ya ándate, ve con tu familia, vuélvete, regrésate. Y él no les escuchaba. Él no les prestaba atención. No lo hacía. Más se acercaba a Elías, más lo hacía. Y aunque en su corazón había dolor, él no quería dejar de pasar ese dolor, porque entendía que venía la bendición para su vida. Oh Padre Celestial, tú no nos has enseñado, Señor, a vivir las cosas con interés, pero sí a disfrutar, oh Padre Celestial, lo que nos entregas todos los días. Oh amado Jesús, quiero poner delante de ti este pueblo, Señor. Quiero poner delante de ti a cada familia, a cada hogar, a cada niño, Señor, a cada joven. Tú los has alcanzado, los has seducido, Señor. Te pido, mi Señor, pelea la batalla, Señor. Pelea la batalla, Señor, por este pueblo, Padre. Pelea, Señor, la buena batalla, bendito Rey, Señor. Y levántate en el nombre de Jesús, para que todos tus enemigos huyan de delante de ti, mi Señor. Para que lo que tú has propuesto, Señor, sea recibido, Padre, en el nombre de Jesús. Y que decidamos, Señor, destruir las fortalezas, Señor, el demasiado conocimiento en nuestra vida. Y entender con humildad, Padre, que si no hemos dejado, Señor, fluir con libertad, es porque hemos abrazado al pecado, Señor. Hemos querido tener el pecado junto a nosotros, Padre. Por eso hemos preferido callar. Y nos hemos convertido en comilones y dormilones, Padre. Porque saben, Señor, que tú eres juez justo. Oh, bendito Señor. Te doy gracias por este pueblo. Rompe cadenas, Señor. Rompe los yugos, Padre, de aquellos, oh bendito Rey, Señor, que no han fortalecido el yugo, Señor. Y pudre esos yugos de aquellos, oh bendito Rey, que no han permitido que la presencia de Dios fluya en sus vidas, Señor. Pudre esos yugos, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, por esta mañana. Yo declaro victoria, yo declaro libertad, Señor. Y haz, oh bendito Rey, Señor, conforme, Padre Celestial, tu voluntad en cada uno de ellos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Amén. Vamos a abrir la palabra en Jeremías.
voy a leer todo el 2. Amén. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Así dice, ¿verdad? Así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra donde nada se cultiva. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que Él está recordando, sí, como cuando por primera vez Él vino y cautivó tu corazón y te enamoró y te sedujo. De pronto a mucha gente le sedujo. ¿Cómo le sedujo? ¿Cómo le sedujo? Este no es el mensaje, pero quiero hablar un poquito de esto. ¿Cómo le sedujo? ¿Cómo cree que cómo le sedujo a usted? Trayéndonos, enamorándonos con su palabra. ¿Cómo le sedujo? Que nos aman. ¿Sabe cómo uno se llegó a acercar tanto a Dios y empezó a ser tan agradecido con Él? Yo sí me acuerdo. No tendría yo que pensar mucho. Cuando Él me sacó de donde yo estaba, cuando estaba casi al borde de la muerte, cuando estaba casi al borde de perder lo único que podía tener en mi vida, cuando no era nadie. Y creo que usted debe tener su historia. Cuando estaba a punto de ser destruido tu matrimonio y su esposo no querían saber nada de usted. Cuando los hijos estaban a punto de quedarse sin un padre, sin una madre, y estaban a punto de empezar a ser huérfanos. Cuando estaban a punto de ser destruidos por la justicia de Dios, por medio de los vicios, o de entrar en una pobreza por medio de las deudas. Cuando estabas solo y no tenías, pero nadie que se acuerde de ti. Y vino Dios. Y dijo: yo puedo hacer algo por ti. A muchos les buscó. A muchos les dijo: yo he venido por ti. Yo quiero darte una oportunidad. A otros los trajo de algún lugar. Y cuando empezaron a ver la mano de Dios en sus vidas, ¿qué pasó? Enamorándose de Él. Sí. Muchos no le querían a Dios por el estilo de vida que habían llevado. Años de esclavitud, años de vivir en lo mismo, en peleas, en qué sé yo. Y Dios empezó a cambiar. Tal vez no la vida del hogar, pero sí tu vida. Cuando empezaste a actuar diferente, ya no eras la misma persona de antes. Entonces ahí tú empezaste a darte cuenta de que había un Dios y que era vivo. Y te empezaste a enamorar de Él y empezaste a hacer muchas cosas para Él. De eso está hablando aquí. Y el Señor dice: yo me acuerdo. Me acuerdo cuando eras joven. Dice: cuando eras fiel. Que cuando te hice mi esposa, me amabas. Y me seguiste a través del desierto, a un lugar donde no se cultiva nada. ¿Qué estaba diciendo Él? Que no le importaba nada. Que no le importaba nada. O sea, si te ibas o no te ibas a quedar sin nada, no te importaba. Estabas junto a su esposo. Pregunto yo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué el Señor recuerda eso? ¿Qué pasó? Yo en esta semana he hablado con algunas personas y les decía:
¿qué pasó con casa de Dios? ¿Qué pasó con esa iglesia? Que yo me llenaba de orgullo, no es la palabra exacta, ¿no? Pero yo me llenaba de alegría, de gozo, cuando yo hablaba de casa de Dios. Y hablaba cómo era la gente. Cómo se ayudaban unos a otros. Por eso yo no quería salir ayer de donde era. Porque volver a tener ese tiempo ayer, no lo hubiese querido perder. Por eso no quería. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está casa de Dios? Que no le importaba quebrarse una mano por alguien. Y ahora solo en este tiempo hay agresividad y falta de respeto y falta de honra. De eso está hablando aquí. ¿Dónde estaba ese tiempo, esos tiempos de compartir todos juntos? Y el Señor dice, tierra donde nada se cultiva. Dice, Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. ¿Se ha muerto la pasión por la bendición? No. Eso el Señor me dio para una persona. Me parece que fue general la palabra también. El Señor siempre hablando. Y a veces uno no entendiendo. Dice, Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo le castigaba, dice. No a Israel, sino a los que le hacían daño a Israel. Sí. Si alguien tocaba a Israel, yo le castigaba, enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. Descendientes de Jacob, familias todas de Israel, escuchad la palabra del Señor. El Señor os dice, ¿qué de malo encontraron en mí, qué de malo encontraron en mí vuestros antepasados, que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. Señor, una de los reclamos que hace es, ¿qué de malo encontraste en mí? Para que te quieras volver a tus dioses ajenos. ¿Qué de malo encontraste en él? Dice, no se preocuparon de buscarme a mí. Que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligro, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Híjole, ¿se da cuenta de lo que estaba diciendo el Señor? O sea, un lugar donde nadie, sí, donde nadie es obstáculo, donde nada es obstáculo, donde usted puede caminar por donde quiera y como quiera y nadie es obstáculo. Tiene completa libertad. Parece seca, parece muerta, pero es allí donde Dios trabaja, es allí donde Él se mueve. Porque ¿dónde está la virtud? Que tú vengas y labres en un lugar donde está todo y hay muchos frutos y tú digas, a ver, hay bastantes manzanas, hay pocas naranjas, no hay mucho de mandarinas, casi nada de sandías. Entonces voy a cultivar aguacates, porque parece que aguacates da más y uno puede elegir. No. Mira, dice, donde nadie vive, por donde nadie pasa. Yo os traje a esta tierra fértil para que comiera sus frutos y sus mejores productos. Pero vosotros venisteis y profanasteis mi tierra. Pero vosotros venisteis y profanaste mi tierra.
aunque estaba seca en mis ojos, en mi sentir, o sea, no valía nada. ¿Por qué me sacaste de Egipto? Y me traes a esta tierra, donde no hay agua, no hay nada. Dios mío, ¿cuántas personas estarán pensando así? Yo siento que sí. Y dice, y profanaste mi tierra. ¿Sabe lo que significa profanar? ¿Sabe lo que significa? ¿Sí? ¿No? Maldecir. Maldecir la tierra. Ensuciar, dañar, contaminar. ¿Con qué? Con tus actos, con tus palabras. ¿Sí? Porque como no te agrada, como no es lo que tú querías, como no es como tú pensabas, entonces, ¿qué es mejor? Hablar lo malo. Y desatar sobre esa tierra mal y más mal. Dice, profanaste mi tierra, me hiciste sentir asco de este país, de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y siguieron a ídolos que no sirven para nada. Proceso contra Israel. Pero por eso yo, el Señor, afirmo, voy a establecer un pleito contra vosotros y con vuestros nietos, y contra vuestros nietos. El Señor dice, yo voy a establecer un pleito. ¿Qué más? ¿Cómo está en su versión? Yo pleitaré aún con vosotros. Yo voy a traer un pleito, dice. O sea, el Señor va a traer un pleito contra nosotros. ¿Sí? Por tanto, dice el Señor, ¿sí? Yo voy a establecer un pleito contra vosotros y contra vuestros nietos. ¿Sí? ¿Por qué? Por cómo está nuestra condición. Id a las islas de Occidente y observad. Enviad a alguien a quedar para que se fije bien, a ver si se ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. ¿Qué locura esto, ¿no? Dice, de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. Dice, quiero que vayas y veas, a ver si este caso se ha dado en esos lugares paganos, de que ellos han cambiado a sus dioses. ¿Sabe por qué decía eso el Señor? Porque claro, no se puede dar ese caso, pues. Porque son tan importantes esos dioses que ellos nunca van a dejar a esos dioses. Ellos no cambian a sus dioses. Un caso que sí se había dado en el pueblo de Israel. Dice, y eso que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Espántate, cielo, ante esto. Échate a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi pueblo. Y en este versículo nos vamos a centrar hoy. Así que por favor, píntelo si quieren. Su versión dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así que vamos a hablar de segunda de Jeremías 2:13. Ay, perdón, Jeremías 2:13. Jeremías solo hay uno, perdón, sí, ¿verdad? ¿Sí? Píntele. Como dije que voy a leer todo el 2, me permite leer todo el 2. Consecuencia de la infidelidad de Israel. Israel no es un esclavo. No nació en la esclavitud. ¿Por qué pues lo saquean? ¿Por qué lo atacan como leones, lanzando fuertes rugidos? Han dejado en ruinas su país. Sus ciudades fueron incendiadas y nadie quedó en ella.
La gente de Memphis y de Tafnes te rompió la cabeza. Esto te pasó por haberme abandonado. A mí, que soy el Señor tu Dios, y que te guiaba por el camino. Y ahora, ¿qué ganas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué ganas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Piensa y verás cuán malo y amargo ha sido que me abandones y que no me hayas honrado a mí, que soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Desde hace mucho te rebelaste contra mí, te negaste a obedecerme. Dijiste, no quiero servir sobre cualquier loma alta. O sea, no quiero servir en la forma donde tú me mandas como tú quieres. Quiero hacerlo a mi forma. Quiero hacerlo como a mí me gusta. Quiero hacerlo como a mí me hace sentir bien. Y bajo cualquier árbol frondoso te diste a la prostitución. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la simiente más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Por más que te laves con lejía, y uses cuanto jabón quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Aunque te laves. ¿Qué es lejía? Es cloro, en España dicen lejía al cloro. O sea, como el sello rojo. ¿Ves? Pero ya le dicen lejía al cloro. ¿Ya? Dice, aunque te laves con lejía, con un montón, o digámoslo así, te laves con sello rojo. Sí. Aunque te laves, dice. Y uses cuanto jabón quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cómo puedes decir, no me he manchado? Qué locura la gente cuando Dios viene y te confronta con una verdad y tú sigues de terca. No hay nada que hacer, que la mula, la palabra dice que mula sigue siendo mula. Y no es muda, es mula. Que el Señor te habla y tú sigues de terco y vas y dices conforme tu opinión a la gente, aunque Dios te dijo. Y tomas el nombre de Dios en falso. Eso es lo peor. Ya le pregunté a Dios y Dios ya me dijo. Qué rápido que contesta a Dios. ¡Wow! No entiendo yo, en serio. ¿Cuál fue? Dice, ¿cómo puedes decir no me he manchado? Ni he dado culto a dioses falsos. Mira cuál fue tu conducta en el valle. Fíjate en todo lo que has hecho tú. Camella ligera de cascos que corre en todas las direcciones. Váyase a analizar lo que significa eso. Sí, hágalo. Camella con casco. Perdón, camella ligera. De cascos que corre en todas direcciones. Asna salvaje que tira al monte y resopla jadeante de deseos. Cuando se encela, nadie puede controlarla. Y no tiene que cansarse el macho que la busca, pues siempre la encuentra en tiempo de celo. Wow. Israel, no lastimes tus pies corriendo descalza. No dejes que se te seque la garganta. Pero tú dijiste, no, imposible. Amo a los extraños y me voy con ellos. Israel merecedora de castigo. Como el ladrón se avergüenza cuando lo descubren, así quedará avergonzado Israel.
el pueblo, los reyes, los jefes, los sacerdotes y los profetas, pues a un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra, tú eres mi madre. A mí, en cambio, me dan la espalda y no la cara. Sin embargo, apenas se ven en peligro, me dicen, ven a salvarnos. Ahí sí el Señor está. Judá, ¿dónde están los dioses que te hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades, pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando te llegue la desgracia. ¿Qué alegáis vosotros contra mí? Si todos me habéis sido rebeldes, yo el Señor lo afirmo. En vano castigué a vuestro hijo, pues no quisieron aprender la lección. En vano, dice el Señor, ha castigado a los hijos. Vosotros mismos, como leones feroces, asesinasteis a vuestros profetas. También vosotros, los de la generación actual, prestad atención al mensaje del Señor. Israel, ¿acaso he sido un desierto para ti? ¿Una tierra llena de sombra? Pueblo mío, ¿por qué dices, somos libres? Nunca más volveremos a ti. ¿Puede olvidarse una mujer de sus joyas y sus adornos de novia? Mi pueblo, sin embargo, hace mucho que se olvidó de mí. Qué bien conoces el camino cuando de buscar amantes se trata. Eres maestra en la escuela del mal. Tienes la ropa toda manchada, de sangre, de pobre e inocentes, de gente que no sorprendiste en ningún delito. Pero a pesar de todo dices, soy inocente. Dios ya no está enojado conmigo. Pues bien, tremendo esto, ¿no? A pesar de todo dices, soy inocente. Dios ya no está enojado conmigo. Pues bien, como dices que no has pecado, voy a entablar un juicio contra ti. ¿Por qué tienes tanta prisa por cambiar de aliados? También Egipto te fallará, como te ha fallado Asiria, y tendrás que regresar de Egipto llena de vergüenza, porque yo he rechazado a los que te inspiran confianza, y nada vas a ganar con su amistad. Eso es lo que dice todo Jeremías 2. ¿Sí? Pero como dije, voy a hablar de Jeremías 2:13. Y dice, porque dos males me has hecho. Está hablando el Señor. Porque dos males me has hecho. ¿Sí? El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí? Parece que Jeremías está hablando a la presente generación, porque los hombres siguen en estos dos males. Dejan a Dios e inventan sus propias cisternas, que no son más que sustitutos humanos que no sirven. El Señor habla de dos pecados que ha hecho el hombre en contra de Dios. ¿Sí? Y el primero es, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Sí? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando usted piensa en fuente de agua viva, ¿qué se viene a su cabeza? ¿Qué se viene? Fuente. El agua es La fuente, ¿sí? Es un lugar donde se vierte, en este caso, usted se ha oído fuente de energía, fuente de agua, ¿sí? Fuente de alimento, ¿sí? Entonces, es un lugar, ¿sí? Material o inmaterial. En este caso, ¿qué sería? Inmaterial, porque no lo vemos, ¿verdad? Materiales cuando vemos las fuentes de energía, ¿sí? La fuente de alimento, esas procesadoras, ¿verdad? Entonces, la fuente, en este caso de agua, ¿sí? Nunca se acaba, por eso es fuente, porque nunca se acaba. Pero
Pero para que nunca se acabe, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber? Tiene que estar en un continuo movimiento o en un continuo trabajo o fluir, ¿sí? Eso podemos ver en las corrientes de agua, ¿verdad? ¿Sí? La corriente de agua nunca regresa. Sale la vertiente y va por todas partes y se expande y se expande. ¿Y qué es lo que está haciendo la vertiente? Sigue fluyendo, sigue fluyendo, ¿verdad? Entonces, dice, y el Señor nos dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo pregunto, ¿qué dejó el hombre? ¿Qué es lo que dejó? Porque dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted dejó de Dios? ¿Qué es lo que dejó? Si dice que la fuente es una vertiente de agua que todo el tiempo tiene que estar fluyendo y procesándose y tiene que estar en continuo trabajo o movimiento. ¿Sí? La comunión. La comunión, ¿qué más? El amarle sobre todas las cosas. Ya, el amarle sobre todas las cosas. ¿Qué más? La palabra, la búsqueda, ¿sí? Yo quiero hablarles un poquito de la justicia humana, ¿sí? Vamos a hablarles un poquito de la justicia humana. Esta justicia humana dejó la fuente de agua viva. La justicia humana. O sea, mi justicia, mi propio juicio, mi propia justicia. ¿Sí? Y dice, el que ignora la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe y la obediencia deja a Cristo, la fuente de agua viva, y en su lugar, ¿sí me entendió? El que ignora la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe y la obediencia a Cristo, ¿sí? Esto viene a ser la fuente de agua viva. ¿Qué? ¿Qué? La justicia de Dios, la fe y la obediencia. ¿Qué es lo que dejó el hombre? La justicia de Dios, la fe y la obediencia hacia el Señor. Sí, cuando dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, el Señor está diciendo, dejaron mi justicia, dejaron mi fe y dejaron mi obediencia. ¿Sí? Eso ocasiona que cuando mi justicia humana quiere trabajar y quiere ser la que sale a par o adelante de todas las cosas, entonces necesariamente, si ya no tienes la justicia de Dios, sí, y vienes a tener tu justicia humana, ¿qué es lo que procede a eso? Construir cisternas. Construir cisternas. ¿Verdad? Quiero que me ayudes en Romanos 10:3. Y obviamente estas cisternas no retienen el agua, porque son rotas. Romanos 10:3. Amén. Ayúdame, Stalin. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando. Sí, o sea, no hacen caso. Nosotros ayer tuvimos una conversación y hablábamos acerca de que si se come, de que si no se come y cosas como esas. Y nosotros hablábamos muy claramente de que el Señor en Romanos 16 era, ¿no? El Señor deja tan claro, así rapidito lo va a decir. Romanos 14. Perdón, en Romanos 14, deja tan claro que te dice, mira,
¿Tú puedes comer o no puedes comer? ¿Puedes beber o no puedes beber? O sea, al fin y al cabo, tú tienes tu camino, tu libre albedrío. Pero en los 2 últimos capítulos el Señor deja bien claro, ¿sí? Pero hay aquel que duda. O sea, prácticamente el Señor nos dice, haga nomás lo que usted quiera. Pero recuerda que al final tú vas a tener tu recompensa. O sea, el juicio de Dios. Como decía él, entonces sométete a juicio. Si tú dices que no has pecado, si dices que está todo bien, si dices que eres una persona perfecta, si dices que eres esto, que eres esto, aún que te sientes pecadora, que te sientes lo que sea, sí, bueno, dice entonces vamos a someterte a justicia. ¿Sí? Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué dice? Ignoras la justicia de Dios, o sea, le das la espalda a la justicia de Dios. Sí, o sea, no me interesa esta justicia. Por ahora no me interesa. ¿Sabes por qué no me interesa? Porque hay pecado en mi vida. Y el pecado en mi vida quiere negar la justicia de Dios. Por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está hablando claramente. Porque nosotros no nos queremos sujetar a la justicia de Dios, entonces nosotros construimos nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia. Ayúdenme en Filipenses 3:9. Ayúdenme, Edita. Dice allá, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice que él deseaba ser hallado en Cristo, teniendo la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Tenemos la segunda opción, que nosotros tenemos que tenemos que buscar ser hallados justos, tomando en cuenta la justicia de Dios que es por fe. Aquí es donde mucha gente se pierde. Porque la justicia de Dios siempre va a ser por fe. Hablábamos nosotros ayer y decíamos, ¿sabe por qué mucha gente se pierde o sigue pecando? Porque cuando Dios a ti te dice una palabra y eres... Voy a explicarlo de esta manera. Mire, cuando una persona está buscando una verdad, recuerde que en nuestra vida siempre hay 2 intenciones. Por eso el Señor dice que Él toma en cuenta la intención del corazón. Así que en nuestra vida, yo le decía a alguien, tú tienes que siempre no olvidarte esto. Dios, Él construyó algo. Y lastimosamente, Satanás también construyó ese algo. ¿Cuál es la diferencia? De que lo que construyó Dios es para bien, es para vida eterna. Y lo mismo, lo igualito, lo gemelo que construyó Satanás es para muerte, es para perdición. Entonces, cuando generalmente uno se halla en una disyuntiva en que si haré o no haré, sí, tú quieres una respuesta, ¿verdad? Y cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás aquí en la iglesia, y el Señor, conforme a la necesidad de ese pueblo, habla, y tú recibes la respuesta, entra o pesa mucho la intención de tu corazón. Si tu corazón realmente quería una verdad, ¿qué va a pasar? Tú vas a abrazar esa palabra y va a ser tan clara en tu vida como que el propio Dios hubiese venido a hablar a ti. Y eso te marca de tal manera
que tú ya no puedes ni irte ni a la derecha ni a la izquierda. Tu camino siempre será recto. Pero si en tu intención solo había morbo, el de saber más, pero todavía no apartarte de ese mal, ¿qué va a pasar? Muerte. Hay un choque en la palabra y un confrontamiento. Y te molesta, te enoja, te incomoda. ¿Y qué terminas haciendo? Lo contrario a lo que Dios te dijo. Porque simplemente no quieres soltar eso. Sí, solamente quería saber. Por eso es que llega la palabra, ¿sí? Como decía Daniel, a quedarse ahí y a secarse y a morir. Eso es lo que se consigue. ¿Sí? Entonces, cuando dice que la justicia de Dios es por fe, ¿qué significa esto? Que yo debo creer. O sea, yo debo recibir la palabra y debería dejar de estar diciendo, necesito confirmación de Dios. Eso es lo que ha matado a mucha gente. Yo necesito que Dios me vuelva a hablar. Yo necesito que Dios me confirme.